Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Reyes. Recuerden que estamos haciendo un plan de lectura de un año en orden cronológico y por eso es que en este momento nos encontramos en Segunda de Reyes. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 21. Vamos a estar leyendo los capítulos 21, 22 y el capítulo 23. Espero que todos se encuentren con bien en esta mañana, que todos estén pues emocionados, contentos, que sientan mucho gozo y alegría de estar aquí compartiendo, leyendo la palabra del Señor, pasando tiempo con el Señor. Y bueno, hermanos, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana a darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados para con nosotros, Señor. Te agradecemos todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, las cosas grandes, las cosas pequeñas, todo, Señor, porque en medio de todo eso te encuentras tú, Señor. Te agradecemos porque nos acompañas, Señor, en las buenas, en las malas, Señor. En los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, tú siempre estás ahí, Padre. En esta mañana, como siempre, Señor, te pido que nos acompañes en este tiempo de lectura, que realmente, Señor, queremos venir aquí a disfrutar en tu presencia, queremos gozarnos en la lectura de tu palabra, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Y pues también queremos que nos hables, que nos dirijas a través de tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas que viene aquí, Señor, día con día, buscando aprender de ti, Señor, crear esa disciplina de pasar tiempo en tu presencia, Padre. Te pido que los bendigas por el esfuerzo que ellos ponen, Señor, que tú dirijas sus vidas, que los ayudes, Señor, a someterse a ti completamente, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en este tiempo, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21. Reinado de Manasés en Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo, y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor, y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio, practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de acera en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: Este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero ellos no hicieron caso, por el contrario, Manasés los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas y dijo: Por haber cometido Manasés tantas infamias, y por ser su maldad mayor que la de los amorreos que hubo antes que él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos, yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro: voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá, que hasta le van a doler los oídos a quien lo oiga. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y a la descendencia de Acab. La voy a dejar limpia,
como cuando se limpia un plato y se pone boca abajo. En cuanto al resto de mi pueblo, lo abandonaré y lo entregaré en manos de sus enemigos, para que sean saqueados y despojados por ellos, porque sus hechos han sido malos a mis ojos, y me han estado irritando desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta el presente. Además de los pecados que Manasés hizo cometer a Judá, y de sus malas acciones a los ojos del Señor, fue tanta la sangre inocente que derramó en Jerusalén, que la llenó de extremo a extremo. El resto de la historia de Manasés y de todo lo que hizo, y los pecados que cometió, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usa. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Reinado de Amón en Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Asur, de Jotba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés, pues siguió sus mismos malos pasos y rindió culto y adoró a los mismos ídolos que su padre había adorado. Así abandonó al Señor, el Dios de sus antepasados, y no actuó conforme a su voluntad. Los oficiales de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. El resto de la historia de Amón y de lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro del jardín de Usa. Después reinó en su lugar su hijo Josías. Capítulo 22. Reinado de Josías en Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaía, y era de Boscat. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en toda la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Se encuentra el libro de la ley. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Asalía y nieto de Mesulam. Le dijo: «Ve a ver a Hilcías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor, y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras y albañiles, y también para que compren madera y piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez». Hilcías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de esto al rey y le dijo: «Los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor». También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, oficial del rey: «Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él». Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva y nieto de Arás, encargado del guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: «Esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo:
voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar, y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados, sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle a éste la respuesta. Capítulo 23. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta lo que decía el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Reforma de Josías. Entonces el rey ordenó a Hilcías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto de Baal y de Acera, y de todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios paganos que había en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de acera que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza, y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó todos los santuarios paganos, desde Geba hasta Beerseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso, y derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situados a la entrada de la ciudad, al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los santuarios paganos no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Benimón, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán-Melec, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Acaz, y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón.
El rey profanó también los santuarios paganos que había al oriente de Jerusalén, en la parte sur del monte de los Olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y los troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta hacerlos polvo y les prendió fuego. Y le prendió fuego también a la representación de Acera. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que había en la colina misma, mandó que sacaran los huesos que hubiera en ellos, y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿Qué monumento es ese que veo allá? Los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toque sus huesos. Así se respetaron sus restos y los del profeta que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que había en Samaria y que los reyes de Israel habían construido, provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos que allí había, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro del pacto. Nunca se había celebrado una Pascua como esta, desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Devoción de Josías. Josías eliminó también a los brujos y adivinos, a los ídolos familiares y a otros ídolos, y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Los hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá, como había apartado a Israel, y que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido, y el templo en el que había dicho que residiría su nombre. Muerte de Josías. El resto de la historia de Josías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías le salió al encuentro, pero en Megiddo, en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales pusieron su cadáver en un carro y lo llevaron desde Megiddo hasta Jerusalén, donde lo enterraron en su sepulcro. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo consagraron como rey en lugar de su padre. Reinado de Joacás en Judá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados. El faraón Necao lo tuvo preso en Ribla, en la región de Amad, para que no reinara en Jerusalén, y obligó al país a pagar un tributo
de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre y le puso Joacim, y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim entregó a Necao la plata y el oro que éste exigía, para lo cual tuvo que imponer una contribución a la gente del país. Y cada uno pagó en plata y en oro el impuesto que se le calculó, para entregárselo al faraón Necao. Reinado de Joacim en Judá. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaías, y era de Ruma. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de sus antepasados.